Disney es de las empresas más importantes del mundo. Nos ha traído tramas divertidos y nostálgicos que nos han marcado de muchas formas. Cada una tiene su propio estilo, que te lleva a un mundo completamente diferente al que vivimos, y sin darnos cuenta nos hace parte de este sitio de fantasía. Muchas historias de Disney son adaptaciones de cuentos de hadas que dulcifican para no espantar a los espectadores. Uno de ellos es el cuento de Rapunzel, de los hermanos Grimm, que narra la historia de una chica rubia de larga cabellera que, al ser raptada por una hechicera, es condenada a vivir en una torre hasta que es rescatada por un príncipe y viven felices por siempre. La anterior narración creo que todos la conocemos, es la misma que nos contaron por años, variando un poco la historia y hasta añadiéndole música como lo vimos en Enredados de 2010. Este cuento no tiene una historia original como tal. Los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm iban de pueblo en pueblo escuchando algunas leyendas e historias de los lugareños y luego los transcribían para dejar una enseñanza de cómo era la sociedad en la época medieval. En Google puedes encontrar muchas versiones que aseguran es la verdadera historia de Rapunzel. Dos de ellas son las más conocidas. La historia de la primera versión narra que el príncipe, al subir a la torre y enamorar a Rapunzel, queda embarazada. La muchacha no entendía qué era lo que le pasaba, mientras su vientre se abultaba poco a poco. La hechicera, al darse cuenta que ella no estaba tan aislada del mundo, decidió cortarle su enorme cabellera y abandonarla a su suerte en el desierto. Es entonces que el príncipe vuelve a la torre y la hechicera lo engaña al soltar el cabello de Rapunzel, y cuando el príncipe comienza a subir, ella lo avienta hacia unas plantas llenas de espinas que lastiman su cuerpo y ojos, dejándolo completamente ciego. El príncipe vaga por el bosque en busca de su amada, y luego de varios días la encuentra junto a sus dos hijos, y ella al verlo llora desconsoladamente. Lo que Rapunzel desconocía es que sus lágrimas lo curarían y le regresarían la vista. La segunda versión no tiene nada que ver con la primera, es mucho más aterradora. En esta se cuenta que al ser condenada a vivir en una torre, sus hermanos abusan de ella física y mentalmente. Cuando el príncipe llega a rescatarla, ellos lo torturan hasta el cansancio, le sacan los ojos y la lengua frente a su amada, y para finalizar lo lanzan por la ventana para que fuera comido por los cuervos. Rapunzel muere esa misma noche siendo sacrificada por sus hermanos y su madre en nombre de Satanás. Una versión muy tenebrosa, ¿no crees? Cuando los hermanos Grimm creaban sus relatos se basaban en las historias que escuchaban, pero trataban de hacerlo menos agresivos. Pero existe una historia poco conocida que nos relata el sufrimiento que vivió una mujer, conocida como la verdadera Rapunzel, y créeme cuando te digo que su vida está muy alejada de los cuentos de hadas y del felices por siempre. Blanche Monnier era una joven de la clase alta francesa y, como cualquier chica de su edad, tenía muchas ilusiones y aspiraciones a futuro. Pero su madre era muy controladora y su única regla cuando salían era que no mirara a ningún hombre. Sus pocos pretendientes se alejaban ya que sus padres, al igual que su hermano, no se separaban de ella ni un segundo. La joven ya tenía 27 años, pero en aquella época el tener esa edad y ser soltera te hacía menos interesante para otros jóvenes de clase alta, así que trataba de tener una pequeña sonrisa para atraer más miradas. Sin embargo, ningún prospecto se presentaba, y comenzó a ser llamada por la sociedad conservadora como una solterona. Pero dicen que el amor nos llega no importando en qué situación estés, y con Blanche no fue la excepción. Su vida cambió al igual que su carácter cuando conoció a un hombre mayor que ella. Él era abogado protestante y de bajos ingresos, pero no le importaba lo que pensara la sociedad conservadora. Sus pensamientos eran más relajados y libres. Para Blanche, este era un sueño hecho realidad. No miraba ningún detalle negativo en su amado, al contrario, solo quería enamorarse como cualquier chica y vivir por primera vez una historia de amor. Su madre, al enterarse de que su hija tenía sentimientos hacia un hombre, le prohibió verlo, ya que le aseguraba que él solo se quería burlar y aprovecharse de su situación. Blanche, insegura de sí misma, le respondía con pocas palabras que él no era así. Era muy respetuoso, considerado, con valores, y aunque carecía de privilegios, su actitud le bastaba para amarlo.
De nueva cuenta su mamá le negó verlo, y ella en un instante de rebeldía la persuadió y le advirtió que nunca le haría caso ya que su amor era más grande que cualquier obstáculo. Esto enfureció tanto a su mamá que decidió encerrarla en una habitación muy oscura hasta que pensara lo contrario, pero los días pasaron y ella no cambiaba de parecer. Al contrario, ella decía que en cualquier momento su amado iría a buscarla por encima de sus padres y de su hermano. Con el paso del tiempo sus conocidos y vecinos se extrañaban al no verla, pero su familia, con una excelente seguridad y firmeza, decían que se encontraba en un internado en Reino Unido y después cambiaron la versión, que se había mudado a Escocia sin dar más detalles para evitar que preguntaran de más. El secreto se mantuvo por años y constantemente el abogado rondaba su casa porque estaba seguro que ella estaba dentro, pero nunca se atrevió a entrar. Solo miraba la casa a la espera de que algo extraño pasara para que pudiera reaccionar, pero todo estaba tan bien organizado por la familia que le era imposible sospechar lo que ocurría en casa de los Monier. Los años pasaron y las fuerzas ya no eran las mismas. Incluso comenzó a pensar que era cierto lo que la familia contaba. Por su mente pasó que ella se había ido debido a su posición social y al no poderle brindar los privilegios que estaba acostumbrada. Y Blanche permanecía encerrada sin comer, débil, y su belleza se iba deteriorando poco a poco. Su cabello se comenzó a encanecer y sus ojos perdieron ese brillo que le causaba cuando veía al que consideraba era el amor de su vida. En ocasiones ella pensaba que él había hecho su vida con alguien más y no había querido luchar por su amor. Tristemente su historia de amor se terminó cuando el abogado con quien pretendía casarse murió sin saber que por muchos años ella esperó paciente en aquel lugar a que él la rescatara. Su madre, al conocer esa noticia, lejos de sacarla de ese lugar que por tantos años la había alejado del supuesto peligro, la dejó por más tiempo y la alimentaba con sobras de comida. Ella hizo a un lado su rebeldía y decidió comer lo que le daban, sin protestar. Al poco tiempo su padre murió y su madre quedó completamente a su cargo. Esta vida ya era costumbre para ella. Entraba a la habitación, le daba de comer e ignoraba que su hija estaba en condiciones muy malas, rodeada de sus desechos, y sin dirigirle una sola palabra, salía a realizar sus actividades domésticas. Con el paso de los años, la condición de la llamada verdadera Rapunzel, como es conocida en Francia, empeoró. Estaba tan débil que no podía ponerse de pie. La piel estaba pegada a los huesos, y su cabello era tan largo que alcanzaba sus pies. La mantenían desnuda para no molestarse en cambiar su ropa, y donde dormía era indignante, prácticamente tocaba el piso. La servidumbre, cansada de ver los crueles maltratos a los que era sometida, decidieron poner un alto. Eran testigos de la bajeza a la que era sometida sin que alguien respondiera por ella. Iba a cumplir 52 años y se comportaba como si tuviera 20. Aún era controlada por su mamá y ya no ponía resistencia. Así que sin tardar más, escribieron una carta anónima al fiscal para informarle lo que pasaba en esa habitación. Fue hasta el 23 de marzo de 1901 que la carta llegó a manos del fiscal general de París, y en ella describían parte de la escalofriante historia. Señor fiscal general, tengo el honor de informarle de un hecho excepcionalmente grave. Hablo de una solterona que está encerrada en la casa de la señora Monier, medio hambrienta, y que vive en una basura podrida durante los últimos 25 años, en una palabra, en su propia inmundicia. Al principio no creyeron lo que la carta describía. La excelente reputación que tenía la familia les impedía actuar. Su madre, quien en aquel entonces tenía 75 años, había sido premiada por el Comité de Buenas Acciones por sus contribuciones a la ciudad. Así que dudaron por un momento, pero despertó cierta curiosidad que los orilló a presentarse en casa de la viuda Monier. Fue entonces que el comisario mandó a 3 agentes al lugar, con una orden de revisión para inspeccionar cada rincón de la casa. Justo en la segunda planta de la casa de los Monier, la policía encontró una puerta cerrada con llave, y al entrar al cuarto, encontraron algo traumático, una imagen difícil de olvidar y principalmente de entender. ¿Por qué su familia había actuado así? ¿Por qué castigarla de esta manera, viendo cómo su vida se apagaba lentamente? Blanche estaba sobre un colchón putrefacto. Su aspecto era parecido al de un cadáver, y sus mejillas y ojos estaban hundidos debido a la falta de alimento y agua. Su piel estaba completamente pegada a los huesos, y el olor era tan insoportable que el trapo que traían los agentes para tapar su boca y nariz
traspasaba. Trataron de acercarse a ella, pero lo único que consiguieron fue que Blanche se encogiera para protegerse y no ser lastimada. Para calmar el olor, uno de los agentes tuvo que romper varios vidrios, y una vez que la luz, al igual que el aire, tocaron de nueva cuenta la piel reseca y deteriorada de Blanche, ella dio su primer respiro ante tanta crueldad, pero las consecuencias no podían dar marcha atrás. Su madre fue detenida inmediatamente y no mostró ningún arrepentimiento. Ella estaba firme en la decisión que había tomado años atrás para salvar a su hija de cualquier oportunista sin importarle el daño que le podría causar. Desgraciadamente murió al poco tiempo de ser aprehendida y no pudo ser juzgada por sus acciones. Su hermano fue condenado con una pena menor de 15 años en prisión por complicidad, pero fue poco comparado al sufrimiento que pasó Blanche por 25 años y que le arrebató su juventud, ilusiones, el amor y su vida. A pesar de que fue rescatada, sus últimos años de vida no fueron buenos. El tiempo que permaneció encerrada le provocó graves problemas mentales como esquizofrenia. Debido a esto, Blanche volvió a ser privada de su libertad y murió el 13 de octubre de 1913 entre las 4 paredes de un hospital psiquiátrico. Tal fue el impacto que causó su caso en Francia, que hizo que la bautizaran como la verdadera Rapunzel, y fue hasta 1930 que André Gide, Premio Nobel de Literatura, escribió una novela inspirada en la historia de Blanche Monnier, cuyo título es La secuestrada de Poitiers. Hay muchas películas basadas en historias y para nada se acercan a la realidad. Buscan que nos adentremos a vidas inexistentes y en ocasiones que idealicemos algunos relatos. Y por una parte está bien, no pueden ponernos una historia tal como fue, y mucho menos si va dirigida a los niños. Pero ¿cuántas historias como la de Blanche Monnier existirán? Mujeres o incluso hombres que fueron presas de algún ser querido, que disfrazan el maltrato y la bajeza humana bajo la palabra amor y protección. Si te gustó el video, por favor regálame un like y suscríbete si quieres seguir viendo videos así, me ayudarías mucho. El video lo podrás encontrar todos los viernes en el canal, así que no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba contenido nuevo. Hasta el próximo video.